Hola, buenas a todos. Primero me presento, soy María José Peña, médica de familia, trabajo en un centro de atención primaria en la ciudad de Barcelona y en este segundo encuentro CardioSEMG me toca explicar la diferencia entre la actuación en el código infarto y el código ictus. Y la pregunta que nos haríamos ¿es lo mismo? Vale. Entonces, mi sesión es eminentemente práctica. Hay muchos compañeros muy académicos que hacen unas revisiones bibliográficas y unos repasos excelentes de los temas. En este sentido, como es una actuación en urgencias y que en nuestro día a día nos puede ocurrir atender un infarto o un ictus, pues es una sesión muy práctica. El año pasado tuvimos la suerte de poder estar juntos, pero este año, por la pandemia del coronavirus, pues tenemos que hacerlo telemático. Y en ese sentido, el año pasado hicimos un juego Kahoot que gustó mucho y este año, pues vosotros mismos vais a ser vuestros propios evaluadores. Así que vamos allá con la primera pregunta. Dice, ¿el código infarto y el código ictus son códigos de activación de urgencias? Bueno, la respuesta es que sí, todos lo sabemos, ¿vale? Y hablamos de urgencia porque es una urgencia, una patología urgente que tenemos que saber diferenciar, detectar y saber que en esos momentos nos vamos a dedicar a eso, que es lo más importante que tenemos. La segunda pregunta sería, ¿por qué es tan importante que nos dediquemos a esta patología urgente? Porque lo importante es mejorar estos tiempos de reperfusión del cerebro y del corazón, porque sabemos que si actuamos bien y rápido podemos aumentar la supervivencia y porque nuestro objetivo es minimizar las complicaciones de estas enfermedades. Recordemos que la causa principal, número 1, de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares y justamente el ictus forma parte, o sea, se considera o es la tercera causa de discapacidad en el adulto, pero si lo diferenciamos por sexos, es la primera causa de discapacidad en la mujer. Por lo tanto, es muy importante hacer una buena detección para actuar rápido y poder minimizar esas secuelas. La pregunta es el factor tiempo crucial? Pues todos sabemos que la respuesta es sí. Los ingleses lo tienen muy claro y hacen unas infografías muy bonitas. Time is muscle and time is brain. Que acordarse de que el corazón es importante ese tiempo para que ese músculo, ese miocardio, recupere lo máximo y en el caso del ictus, que la zona afectada cerebral sea la mínima posible. Siguiente pregunta. Dice, ¿requieren ambos de las mismas características para su activación? ¿Es lo mismo atender un código infarto, un código ictus? ¿Tengo que actuar igual? Bueno, pues la respuesta es que no. Si tengo y estoy delante de un código ictus, lo más importante es que yo sepa detectar esa clínica de esa interrupción abrupta de la circulación cerebral y cuáles son sus manifestaciones. En el caso del código infarto, puedo tener una clínica que no siempre es la típica del dolor opresivo irradiado a extremidad superior izquierda, mandíbula o espalda, más típica del patrón masculino, sino que aunque tenga una clínica muy sugestiva, solo activaré el código infarto si tengo un electrocardiograma sugestivo para activar este código. En este caso, y luego lo comentaremos, es la elevación del ST, ¿de acuerdo?, en según qué derivaciones, que son los patrones electrocardiográficos que repasaremos. Siguiente pregunta. Dice, ¿el tratamiento que se debe realizar en atención primaria es el mismo? El tratamiento no es el mismo, pero el manejo inicial sí que lo es. Siempre ante un paciente con una patología aguda, urgente, primero hay que valorar cuál es la vía aérea, saber en qué escala de Glasgow nos encontramos, por si hay que proteger esa vía aérea en caso de que sea un Glasgow menor a 8. Tenemos que ver el paciente, verlo, si está taquipneico, si está disneico, ¿de acuerdo? Y la constante vital que nos orienta y nos ayuda es la saturación de oxígeno. La C, miraremos cómo está esta situación hemodinámica,
con las constantes de tensión arterial y frecuencia cardíaca, y tenemos que saber qué fármacos disponemos y que podemos administrar para mejorar este manejo inicial. Ahora vamos a diferenciar los dos códigos. Vamos a empezar primero por el código ictus, luego seguiremos por el código infarto. ¿De acuerdo? El código ictus, muy importante, detectarlo, ¿de acuerdo? Se va a dar lugar en un paciente que aparezca con una clínica sugestiva porque ha habido una interrupción brusca de la circulación cerebral. Esta puede ser de origen isquémico o bien de origen hemorrágico. Y es muy, muy importante reconocer esa clínica. La escala más validada para el reconocimiento de este accidente cerebrovascular o vasculocerebral de forma extrahospitalaria es la escala de Cincinnati, que valora 3 áreas. La primera es si el paciente tiene alguna desviación de la comisura labial. Segundo, si existe alguna debilidad en algún miembro, en alguna extremidad o miembro superior. Y la tercera es si existe una alteración del habla. Cualquiera de estas 3 ya es sugestiva de que el paciente pueda tener un ictus y que nosotros debemos valorar si activamos ese código, que ese código tiene unas indicaciones que ahora comentaremos. Los ingleses, pues con este superacrónimo, con este FAST, pues llenan las calles y los ambulatorios con estas infografías tan geniales y consiguen pues que este FAST, rápido en inglés, que la gente, la población general se quede con esa idea de que si existe algo así, es decir, si hay debilidad facial, si hay una debilidad de una extremidad o si el paciente tiene problemas en el habla, pues que esto puede ser un ictus y por favor que llamen al servicio de emergencias. Ahora me tiro una florecita para mi tierra, que es Cataluña, y nosotros hemos conseguido ese mismo acrónimo. En catalán, FAST es rápido, rapid, y con estas RAPID, pues conseguimos lo mismo, que la gente sepa identificar, pues que si en su casa un familiar en un momento dado tiene un problema al hablar o se le cae el tenedor o ven que tiene problemas, ¿no? Que está comiendo y a lo mejor tiene una desviación de la comisura, pues que sepan que esto puede ser un ictus y llamen rápidamente al 112. Entonces, muy importante, esta área que podéis ver aquí, que es el área roja, es la parte del cerebro que ha tenido esa interrupción, ¿de acuerdo? Y hasta el área verde, que sería el tejido sano cerebral, existen unas áreas y la más importante de ellas es esta que está en un color rosa palo. Esta área es la que los neurólogos denominan penumbra, o sea, es el área que si nosotros actuamos con rapidez y este señor llega al hospital rápidamente y le podemos ofrecer un tratamiento trombolítico, este área puede disminuir. Cuanto menos área cerebral afectada haya, menos secuelas en función del territorio cerebral tendrá el paciente. Por eso, nuestro objetivo es disminuir ese área de penumbra, porque la zona isquémica inicial no la podremos mejorar. ¿Cuándo activamos el código ictus? El código ictus tiene unas indicaciones que han ido variando a lo largo del tiempo desde su implantación en las diferentes comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Y lo importante es saber identificar que el paciente tiene una clínica compatible. 2, que no tiene un estado basal que esté afectado, es decir, un paciente paliativo, un paciente que ya ha tenido algún evento con secuela, un paciente que por alguna enfermedad tenga una necesidad de ayuda. Ahora lo valoraremos y lo explicaremos un poquito mejor. Teniendo esa clínica positiva y ese estado basal no afectado, y siempre que el paciente tenga menos de 8 horas de evolución, tenga un ictus de origen desconocido, de inicio desconocido. Os voy a poner un ejemplo que yo viví. Un paciente que vivía solo y que se lo encontró la vecina tirado en la cocina hemipléjico. Pues este paciente no sabemos a qué hora tuvo el ictus, si hace 2 horas o hace 8. Por lo tanto, este paciente tiene criterio de activación del código ictus y en el hospital ya decidirán si ese código se desactiva. Pero nosotros en atención primaria
no podemos negarle a ese paciente esa oportunidad porque es la única que tiene. Por lo tanto, ahí activaremos el código ictus y también activaremos el código ictus en casos en los que el paciente tenga un ictus al despertarse. ¿Por qué? Por la misma razón, porque no sabemos si ese paciente ha tenido un ictus a las 5 de la mañana o a las 7:45, si nosotros, por ejemplo, lo vemos a las 9. Por lo tanto, puede venir, sí, de la noche anterior, de las 12, podría venir, pero lo mismo. Primero activamos ese código. Yo soy de esa opinión. Mejor activar y que nos desactiven a no dar la opción de activación. Entonces, como hablábamos antes, hay una escala en la que se valora cuál es el índice de autonomía o de dependencia del paciente. Esa escala es la escala de ranking, ¿de acuerdo? Estarían bien indicados la activación del código ictus con un ranking entre 0, que sería un paciente que no necesita ninguna ayuda previa al ictus, hasta el número 3. Del 4 al 6 hablamos de incapacidad moderadamente grave, incapacidad grave, ¿de acuerdo? En estos casos, igualmente el paciente sería derivado al hospital porque tiene un accidente vasculocerebral, pero no activaríamos el código ictus con lo que implica activar todos esos eslabones, ¿no? El transporte urgente, el neurólogo preparado, ¿de acuerdo? Para un paciente al que le podemos ofrecer poca mejoría, pero igualmente sería derivado a un centro hospitalario. Ahora vamos a poner un caso práctico. Pues viene la hija de una paciente acompañada de la paciente de 66 años, de buena mañana, empezamos bien la mañana, son las 8:05, y nos explica que su madre hace 20 minutos se ha despertado y tenía una alteración del habla y tenía una pérdida de fuerza del hemicuerpo derecho. Entonces, atendemos a la señora 5 minutos después, aproximadamente ahora llevaría una media hora de clínica, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué parte de la exploración es la importante? ¿De acuerdo? Pues lo primero es valorar la focalidad, ¿de acuerdo? Hay que hacer una exploración neurológica rápida, luego hablaremos de cuándo hay que hacerla un poquito más completa, ¿de acuerdo? Y valoraremos si esta señora, su estado basal, el ranking y las comorbilidades que tiene, la hacen candidata a una activación del código ictus. Y muy importante, cuál es la hora de inicio de los síntomas, por lo que hablábamos. Entonces, paciente con focalidad positiva, sin comorbilidades y sin estado basal dependiente, que lleva menos de 8 horas de clínica o que no sabemos cuándo ha ocurrido o que ha sido al despertarse, más una edad sin límites. Cuando empezó el código ictus hace unos años, primero se puso una edad de 80 como edad máxima para activar un código ictus. Posteriormente, al menos en Cataluña, se subió a 85 y ahora no, porque claro, depende del estado basal del paciente. Entonces, si tenemos estas tres características, tenemos que activar el código ictus. Llamar al 061 y activarlo. Entonces, esta señora Rosa pasa a nuestra consulta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos? Pues aplicamos el ABCD, como en cualquier urgencia. El paciente tiene que estar en un ambiente tranquilo. Le tenemos que hacer una anamnesis rápida, valorar sus comorbilidades, sus alergias, su estado basal, la medicación que toma. ¿De acuerdo? Dejarlo en dieta absoluta, porque no sabemos aún si tendrá alguna alteración del aparato deglutorio y podríamos provocar una broncoaspiración. Por lo tanto, ya veremos que en el código ictus no se recomienda utilizar la vía oral para el tratamiento. Pondremos la cabecera de la camilla también a 30 grados por la misma razón, para evitar esa broncoaspiración. Y le colocaremos una vía periférica acordándonos que la pondremos en el brazo no parético. Las constantes que nos interesan son la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Y dentro de ellas, la más importante es la glicemia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un paciente con una neuroglucopenia nos puede simular un ictus, ¿no? Entonces, corregiremos esta neuroglucopenia
administrando glucosa y el paciente mejorará y no tendrá esa focalidad. Y lo que también es muy importante es hacer un electrocardiograma, porque cuando hagamos un electrocardiograma podemos detectar una alteración del ritmo, ¿de acuerdo? Y en este caso poder descartar una arritmia embolígena, como podría ser la más frecuente de ellas, la fibrilación auricular. De la exploración neurológica. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Yo en este caso lo que recomiendo es ideal que el paciente llegue a urgencias con una escala NIS. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que la escala NIS, fácil de encontrar en Google, la imprimes, pero si la sigues, pues cuesta un poquito. Mi recomendación, hacer la exploración neurológica completa que siempre hacemos y una vez la tengamos hecha, nos vamos a la página de NIS y entonces la completamos y nos da un resultado. También os digo una cosa. A partir de aquí, el paciente orientado, pensamos que tiene un ictus, le pasamos la NIS, yo activaría el código ictus. Después empezaría a hacer muchas cosas, pero ya está activado y ya tengo a los compañeros de camino. La escala NIS puntúa la gravedad del ictus, es una escala que va desde el número 4 hasta el 25, ¿de acuerdo? Determinando la gravedad, menos de 4 leve, más de 25 muy grave, ¿de acuerdo? Y es la que nos indica la necesidad de realizar un tratamiento revascularizador. Tiene también un valor pronóstico, un NIS más alto implica que el paciente tiene más probabilidades de tener secuelas y también tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Porque puntúa mucho más alto en los territorios de la arteria cerebral media izquierda que en los de la derecha, donde hay mayor afectación de las áreas corticales y no siempre nos va bien para valorar cuando hay afectaciones del territorio vértebro-basilar. Entonces, ahora hablaremos de qué hacemos cómo manejamos cada alteración que presenta el paciente. La tensión arterial es una de las cosas que más nos preocupa cuando tenemos un paciente con un ictus. Pues es una cosa que tenemos que empezar a relativizar porque no tenemos que tratar cifras de tensión a menos que la tensión arterial sistólica sea mayor de 220 o bien la diastólica mayor de 120, ¿de acuerdo? Una vez, le hayamos quitado al paciente el dolor o bien hayamos mejorado esa hipoxia. Volvemos a hacer una toma de presión, de tensión arterial, perdón. Si en este caso sigue estando alta, por estas dos variables, tratamos. Si no, esperamos. No pasa nada. De hecho, la hipoperfusión cerebral que podemos provocar bajando una tensión que no está por encima de estas cifras, está demostrado que aumenta el área de isquemia. Por lo tanto, si la tensión arterial sistólica no es mayor de 220 o la tensión arterial diastólica mayor de 120 o no nos encontramos delante de estas 4 situaciones de las que ahora hablaremos, que son una sospecha de disección aórtica, un edema agudo de pulmón, una encefalopatía hipertensiva o bien un síndrome coronario agudo, no la trataremos. Si estamos delante de 4 de estas suposiciones, sí, porque prima la gravedad y que, bueno, que sabemos que pues, una disección aórtica no irá bien si tiene una tensión de 220, tampoco un edema agudo de pulmón, etc, etc. Entonces, ¿qué fármacos se recomiendan y que no todos tenemos en la atención primaria? Pues son fármacos de acción muy corta y que tengan muy poco efecto sobre la perfusión cerebral, como son labetalol, urapidilo o enalapril endovenoso. Pero ya os digo, en las guías está reflejado. Yo en mi centro sí que tengo labetalol, pero a lo mejor no todo el mundo tiene esta opción. Sobre todo, recordar una práctica muy antigua que todos hemos hecho y hemos utilizado. De hecho, parece que nos encante la vía sublingual para tratar las crisis hipertensivas. Pues no, porque la vía sublingual, tiene una vida media de acción más larga. Y luego, como todos sabemos, no podemos controlar ese efecto. O sea, un paciente que tenemos alto de tensión, que le podemos dar un captopril y que en una hora no nos ha bajado y entonces le volvemos a dar otro, pero este señor a lo mejor lo mandamos a casa
a 16 y cuando han pasado 5 horas el señor está a 10 porque hemos acumulado ese fármaco y no se recomienda, ¿de acuerdo? Y en caso de que tuviéramos una hipotensión, hay que ponerle al paciente suero fisiológico. Acordaos de evitar el uso del suero glucosado, que solo tiene una indicación, que ahora hablaremos de ella, porque digamos que el suero glucosado, la glucosa en el cerebro puede aumentar ese área de isquemia. Entonces, en caso de tener una glicemia alterada, primero le haremos una prueba de glicemia capilar al paciente porque queremos descartar una gluconeutropenia. Si es el caso, tendremos que administrar glucosa endovenosa en función de los parámetros y se considera que hablamos de hipoglicemia cuando tenemos un valor de menos de 70 miligramos de decilitro. Entonces, se recomienda administrar suero glucosado y es la única indicación que habría de suero glucosado en el ictus. Si no, hay que evitarla, hay que evitar totalmente el suero glucosado. Y en caso de que estuviéramos ante una hiperglicemia, pues en función de si el paciente es diabético o no, administraríamos insulina rápida. La hipertermia. La hipertermia también es otro factor de riesgo que se ha demostrado que no va bien, o sea, que afecta al cerebro cuando hay un ictus. Por lo tanto, no hablaremos de 38, hablaremos, las guías hablan de 37,5. Cuando detectemos una temperatura superior a 37,5, está indicado a administrar paracetamol endovenoso. Y luego, el tema de la hipoxia, igual que en el código infarto, que si no lo digo después, pues aprovecho y lo digo ahora, había una tendencia desde hace unos años a hiperoxigenar a los pacientes. Entonces, si el paciente no tiene una saturación menor a 94, no hiperoxigenemos a los pacientes, no administremos oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo. En caso de encontrarnos con una de las complicaciones del ictus, como puede ser la agitación psicomotriz. En este caso no se recomienda la administración de benzodiazepinas porque esto nos puede empeorar al valorar el estado de alerta del paciente. Si administramos una benzodiazepina y se recomienda administrar aloperidol de 2 a 2,5 miligramos endovenosos que se puede ir repitiendo hasta 10 miligramos. Perdón. En caso de que nos encontremos ante una crisis comicial, aquí sí que se recomienda el uso de benzodiazepinas de forma endovenosa. Bien diazepam 5 miligramos que podemos poner cada minuto hasta llegar a los 15 miligramos o bien clonazepam endovenoso que también es 1 miligramo y podemos ir repitiendo hasta los 3 miligramos cada minuto. En caso de que no dispongamos de una vía endovenosa porque no la tengamos, no la hayamos puesto o a lo mejor no tenemos ese fármaco, podemos utilizar el diazepam rectal, ¿vale? En este caso también hay que escribir la hora de administración del fármaco y la dosis en la hoja de derivación. Entonces, ¿qué errores hay que evitar? Aparte de hacer el manejo, que estoy segura de que lo hacéis muy bien, ¿qué errores hay que evitar? Pues recordemos, administrar sueros glucosados salvo que haya una hipoglicemia. 2. Traccionar de esos miembros paréticos en las movilizaciones. Hay que aprender a hacer un transfer correcto con las personas que se necesiten y trasladar al paciente en bloque. Tercero, administrar medicación intramuscular. No hay que administrar heparinas y lo que nos tenemos que acordar es que no hay que administrar ningún tipo de fármaco antiagregante, ni ácido acetilsalicílico ni clopidogrel. ¿Por qué? Porque podemos estar, hasta que no tengamos el TAC, ante un ictus hemorrágico o bien un ictus isquémico que se puede transformarse en hemorrágico. Por lo tanto, contraindicado totalmente y a veces que no nos crucemos entre el infarto y el ictus, no hay que administrar fármacos antiagregantes. Y otra cosa, dentro de la importancia de la comunicación médico-paciente es no olvidarnos de la familia, explicarles qué es lo que creemos que el paciente tiene, qué es lo que vamos a hacer, por qué lo trasladamos, ¿de acuerdo? Y no lo que puede ocurrir, pero hablar de la gravedad de lo que puede pasar. Muy bien, pues me parece que esto ya está. Muy bien, y nos vamos al código infarto. Bueno, pues ahora cambiemos, ¿vale? El origen de los dos códigos es el mismo, ¿de acuerdo? Hay una interrupción de la vascularización, ahora hablábamos de cerebro y ahora hablaremos de corazón.
pero es la misma base y el tratamiento es exactamente el mismo, ¿no? Queremos que esa arteria, ¡pum!, se vuelva a abrir. Entonces, código infarto. ¿Qué es lo importante del código infarto? Lo importante del código infarto es todo, pero si os fijáis en el tiempo de isquemia que puede tener ese miocardio, hasta que el paciente consulta, ese tiempo nosotros no lo podemos controlar, ¿vale? Y aquí quiero hacer un pequeño apunte, y es que cuando se revisan todas las guías y cuando se leen los artículos, pues se ve claramente que el sexo femenino es el que más tarda en consultar. ¿Por qué tarda en consultar? Tarda en consultar, aparte de que hay una base histórica, educacional, la mujer protege a la familia, me encuentro mal, pero bueno, tampoco será para tanto. Y dos, es porque la presentación del infarto de miocardio en la mujer no es la típica y tópica del varón que todo el mundo conoce, y si no, en las películas está, sino que una paciente mujer puede tener una manifestación de un infarto de miocardio solo con un síntoma digestivo, ¿de acuerdo? Con una epigastralgia, o a lo mejor es un dolor que no es opresivo, sino que puede explicarlo de otra manera, o que no se irradia, o que no presenta ahogo en ese sentido. Por eso es tan importante que ante dolor torácico o epigastralgia, que esto está ya, yo cuando era residente ya lo aprendí, en todos los protocolos de urgencias de todos los servicios de urgencias de este país, a toda epigastralgia se le hace un electro. Más vale un electro de más que un electro de menos. Entonces, lo que decíamos, no podemos controlar el tiempo que el paciente tarda en consultar, el que tiene el primer contacto médico. Pero a partir de ahí, sí que nosotros jugamos el papel principal para activar ese código. De acuerdo, según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, aquí tenemos el resumen de 2018, ¿de acuerdo? Que nos habla de los tiempos. Primer tiempo muy importante, todo paciente que aparezca en el ambulatorio, centro de salud, domicilio ya es más difícil, que consulte por un dolor torácico no traumático, desde el mostrador, los compañeros de admisiones tienen que saber que rápidamente hay que avisar al equipo de urgencias y a este señor o señora hay que hacerle un electro en menos de 10 minutos. Hay que hacerle un electro y valorarlo, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos piden. También, ¿qué otros tiempos? Pues lo ideal es que si un paciente se infarta dentro de un hospital terciario o que tenga hemodinamia, el tiempo entre que se detecta el infarto y llega a esa sala de hemodinamia tiene que ser menor de una hora, de 60 minutos. Y en el caso de ser extrahospitalario, como sería nuestro caso, la ventana se abre hasta los 120 minutos. Entonces, esta pregunta la he contestado, pero la vamos a repetir. Dice, ¿conozco el tiempo máximo para hacer un electro a un paciente a un dolor torácico no traumático? Pues bueno, si no lo conocía, ahora lo conozco, 10 minutos. ¿De acuerdo? Vale. Y la segunda es, ¿conozco los patrones electrocardiográficos para activar el código infarto? Bueno, pues yo creo que los conocemos y ahora los vamos a repasar. Vale. Antes de repasarlo, porque ahora haremos una secuencia de electros que valoraremos, bueno, rápidamente o no rápidamente, a lo mejor si nos gusta alguno, pues nos quedamos mirando alguno. Esta pregunta, yo cuando hago la formación en código infarto, siempre explico que es lo más importante. Dice, ¿sé qué dispositivo de mi centro de salud es más importante saber manejar ante un infarto? Podemos ser buenísimos detectando clínica, podemos ser muy buenos sabiendo los territorios electrocardiográficos en un electro, podemos, no sé, diferenciar el punto J si repolariza bien o lento o rápido o precoz, pero si ante un infarto no tenemos un desfibrilador a nuestro lado, si el paciente se complica y fibrila, ya nos podemos encomendar a toda nuestra sapiencia médica que si no tenemos un desfibrilador,
no podremos salvarlo. Por lo tanto, desfibrilador al lado, todo el mundo del ambulatorio tiene que saber dónde está, desde el administrativo hasta el electricista y el director o directora, porque si pasa algo y hay que irlo a buscar, todo el mundo tiene que saber dónde está, porque esto sí que va a ser tiempo dependiente. Entonces, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿de acuerdo? Nos tenemos que acordar que activaremos el código ictus cuando estemos delante de esta elevación del ST. ¿Con qué parámetros? Pues mirad, tienen que ser dos derivaciones que sean contiguas y que además expresen el mismo territorio del corazón. Siempre hay que mirar que este aumento sea de más de 0,1 milivoltios, que en la práctica clínica es un cuadrito, ¿de acuerdo? Y en caso de que esté alterado, aumentado, elevado este segmento ST en las derivaciones V2 y V3, tenemos que valorar, estos son cambios de 2019-2018, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Que sean más de dos, o sea, más de dos cuadritos, 0,2 milivoltios en casos de varones mayores de 40 años. Para menores de 40 años necesitaremos un poquito más, dos cuadritos y medio, 0,25 milivoltios, y en caso de las mujeres un poquito menos, 0,15 milivoltios. Pero bueno, ante la duda y siempre que veamos esa alteración y ese aumento del ST, ascenso del ST, activaremos en dos derivaciones contiguas que se refieran al mismo territorio. Muy bien. Entonces, otra indicación para activar el código infarto es que tengamos un paciente al que le hacemos, que tiene una clínica compatible y le hacemos un electro y nos encontramos con un bloqueo de rama izquierda completo. Lo ideal es ir a la historia clínica, hoy en día informatizada, y ver si ese bloqueo existía o no. Si tenemos esa opción y existía, no activaremos el código ictus, aunque el paciente sí que irá al hospital porque sospechamos que es un síndrome coronario agudo, pero no activaremos el código ictus. En caso de que no tengamos opción de tener electrocardiogramas previos o bien no dispongamos de ellos o es el primer electro que tenemos del paciente o es un paciente desplazado, etcétera, se activará. Que luego se desactiva, que se desactive, nosotros lo activamos. Muy bien. Pues a ver, recordemos, tenemos las ondas del electro, PQRST, que todos conocemos, y ahora nos fijaremos en este segmento que es el segmento PR. ¿Por qué? Porque el segmento PR siempre tiene que estar isoeléctrico al segmento ST, como podéis ver en este gráfico. ¿Qué pasaría en caso de tener una isquemia miocárdica, epicárdica, subendocárdica? No vamos a poner los ejemplos porque si no, unos van para arriba y otros van para abajo. Vale, entonces, ahí, en caso, a ver si se ve con el ratón, aquí, en caso de que tengamos un ascenso del ST, esta línea, ¿de acuerdo?, desaparece, se convierte en esta línea de aquí y como os fijáis, esto y esto ya no es isoeléctrico. Mi recomendación de la práctica diaria, o coges una regla o coges un folio. Lo pones aquí, donde está el PR, y tiras la línea. Que el ST te cae igual, isoeléctrico, no hay aumento del ST. Que la tinta de la ST te cae aquí, pues hay un aumento del ST. Luego valoras si es más de 1 milímetro, menos de 1 milímetro, pero así valoras si es un ascenso o no. De acuerdo, pues ahora veremos unos cuantos electrocardiogramas y los vamos comentando. Primer electrocardiograma, vale. Lo ideal, si estuviéramos en un curso de electros, es que nos dedicáramos a 1, mirar si es un ritmo sinusal, 2, cuál es el eje, 3, ¿vale? Pero como estamos buscando cuál es el patrón electrocardiográfico que nos ayudaría a activar un código ictus, pues vamos a ir directamente a nuestro segmento ST. De acuerdo, pues bueno, esto es como los cuadros. Lo ideal es mirarlos de lejos. Entonces, si yo me alejo de este electro, aunque veo un super QRS, perdón, vale, pues yo veo, por ejemplo, en V2, V3, V4, ¿no? Ya estoy hablando de cara anterior, por lo tanto, ya tengo dos contiguas de la misma, ¿no? Por ejemplo, V3, V4 o V2, V3. Además me fijo V1, que también. De acuerdo, tengo dos derivaciones del mismo territorio cardíaco, por lo tanto, ya puedo, y tengo un paciente con una clínica compatible,
porque me ha venido con un dolor torácico opresivo, con disnea, etc. Ya podemos activar. Ahora, si queremos rizar más el rizo, pues bueno, nos podemos ir a VL y si ahí ponemos también la regla, veremos que a VL también hay un aumento. Por lo tanto, estamos hablando de anterolateral. Y lateral también es de 1 y si nos vamos, bueno, pues también aumenta. Y ya para los más expertos en electros, si os fijáis en las derivaciones 2 y 3, veréis que hay un descenso del ST, que es la imagen especular de ese aumento de la cara anterolateral. Muy bien, activamos código. De acuerdo, lo que os decía, ¿no? Aquí tenemos la impresión. Veremos V2 o V3. Esta línea rojita de aquí, para mí, es mi folio. Entonces, si yo tengo aquí la isoeléctrica y aquí me tendría que caer la ST, mirad dónde tengo el segmento. Por lo tanto, es un aumento claro, un ascenso claro del ST. De acuerdo. Siguiente electro. Vale, venga, volvemos a mirarlo. Bueno, pues igual, me voy a cara lateral, V2, V3, V4, incluso diría, perdón, cara anterior. 1, V2, V3, V4, incluso lateral, V5, V6, ¿no? Si yo cojo aquí, tiro la línea, esto aumenta cuando tendría que estar bajo. 5 y 6 lateral, por lo tanto me voy a cara lateral, que es 1 AVL, también tengo aumento. Por lo tanto, estoy ante un infarto anterolateral. Activamos código. De acuerdo, pues lo que os decía, este AVL es poquito, pero una vez lo amplías, sí que ves que esa línea isoeléctrica, pues el ST está más tiene un ascenso. Muy bien. Siguiente. ¿Veis esa línea ahí? Vale, de acuerdo. A ver, bueno, pues cara inferior, ¿no? D2, D3, AVF, y además si nos fijamos, pues bueno, aquí tenemos el ascenso del ST y si miramos, pues imágenes especulares las que queramos. Aquí hay una, en V5 y en V6, ¿de acuerdo? Más de 2 derivaciones contiguas que son del mismo territorio, en este caso tenemos 2, 3 AVF, cara inferior, activamos código. Vale, otro más. Bueno, este es uno de los más complicados porque aquí alguien diría, bueno, pues yo voy mucho ascenso, perdón, descenso aquí en V4, V5, V6, bueno, hay mucho descenso, es verdad, pero también hay un ascenso aquí. Y aquí lo que prima es este ascenso de aquí. Bueno, este electro, ahora que lo vuelvo a remirar, no lo veo tan claro, pero era una activación de un código ictus. Seguimos. Ah, vale, no seguimos. Muy bien. Menos mal que tengo un poco de ojo. Estábamos hablando de que activaríamos el código infarto en caso de un ascenso del ST y yo aquí buscaba un ascenso y decía, pues no veo ningún ascenso, es que no hay ascenso. O sea, puede haber aquí, de acuerdo, un ascenso, pero es que yo necesito 2 derivaciones contiguas y no las tengo. Por lo tanto, hay un descenso donde, pues en cara lateral baja, V3, V4, perdón, anterior baja, V3, V4, lateral, V5, V6, y si miro aquí, pues también me lo encuentro en cara inferior, 2, 3. De acuerdo, este paciente se trata como un síndrome anginoso, como un síndrome coronario agudo, y se va al hospital, pero no activamos el código ictus. ¿Por qué? Porque no cumple los criterios electrocardiográficos. Bueno, menos mal, ¿eh? No lo tenía preparado. Siguiente. De acuerdo, pues igual. Me fijo y digo, bueno, pues voy a buscar elevación del ST. A ver, 1, 2, 3. Bueno, 3 tiene una T negativa, pero de 3, pero ya puede tenerla. AVF, vale. Entonces, si me fijo, V2, V3, sí que hay descenso del ST. ¿De acuerdo? Esta línea no es isoeléctrica y esto es un descenso del ST junto con este.
y V4, V5. Pues lo mismo que decíamos, no cumple criterios electrocardiográficos, no activamos el código infarto, pero el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Bueno. Y aquí, pues lo mismo, aunque veamos que está toda la cara anterolateral afectada, si buscamos no vemos ningún ascenso en más de 2 derivaciones, por lo tanto tampoco activaríamos el código. Muy bien. Y ahora, este electro tenía un poquito de truco, este sí que estaba preparado. Y es porque, mirad, aunque veáis que hay un descenso, ¿de acuerdo? Este es de nota, ¿eh? Y este es de aprenderlo. Yo me he encontrado 2 veces en mi práctica clínica. Y es que si veis este descenso tan generalizado de esta parte anterolateral y encontráis un ascenso del ST en AVR, ¿de acuerdo? Estaréis ante, ¿veis que también está afectada? Tenéis una oclusión del tronco común. O sea, ya no tenemos ni derecha ni izquierda. Antes, en el tronco común, ahí es donde tenemos el trombo, la placa. Entonces, esto es de experto, quiero decir, llamar al 061 y decir que tienes una oclusión del tronco común, pues bueno, pues a lo mejor te piensan sí, al igual. Bueno, pues existe y yo lo he vivido 2 veces. Y es este electro. De acuerdo. Pues nada, ahora vamos a ver qué hacemos. Es decir, tenemos el paciente, lo tenemos en nuestro consultorio, monitorizado con nuestro DEA al lado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, el tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del ST, pues tiene 3 pilares. El primero es que vamos a buscar, o sea, vamos a tratar la causa, ¿de acuerdo? Con antiagregantes nosotros en la consulta, con la angioplastia o la fibrinolisis de forma ya hospitalaria o a veces extrahospitalaria, en el caso de la fibrinolisis. Y el tratamiento, pues vamos a mejorar los síntomas. ¿El paciente qué tiene? El paciente tiene dolor, pues le tenemos que aplicar una analgesia y tenemos que intentar con fármacos disminuir ese miocardio que no consuma tanto oxígeno y mejorar a la vez ese aporte de oxígeno. Tenemos que buscar las complicaciones, un paciente que no caiga en arritmia, un paciente que no caiga en insuficiencia cardíaca, un paciente que no tenga otras complicaciones, ¿de acuerdo? Y lo que decíamos, monitorizado y con constantes, bueno, hasta que vengan nuestros compañeros, pues hay que ir repitiendo las constantes. El DEA al desfibrilador al lado. Acordaos, para poner la vía periférica en un paciente con un síndrome coronario agudo, hay que ponerlo en la extremidad superior izquierda, ¿de acuerdo? Porque la derecha, aunque me veáis al revés, será el acceso radial que utilizarán a los compañeros para hacer la angioplastia. Por lo tanto, nosotros en primaria pondremos la vía periférica en la extremidad superior izquierda. Muy bien. Lo primero que vamos a dar al paciente, salvo que tenga alergias o alguna contraindicación, son 250 miligramos de aspirina, ácido acetilsalicílico. Lo ideal es sin cubierta entérica, ¿de acuerdo? Lo que se recomienda es que el paciente lo mastique por agrio que esté. Muy bien. De acuerdo. Entonces, ahora, ¿no? Hasta hace mucho tiempo, pues todo el mundo se sabía lo de aspirina y la carga de clopidogrel. Bueno, pues esto ha cambiado con los nuevos antiagregantes que traen nuestros compañeros de los servicios de emergencias médicas y que hasta que no los tengamos en primaria y nosotros no los dominemos y no sepamos, lo que sí que hay que saber es cuándo no hay que administrar un clopidogrel, cuándo no hay que hacer esa doble antiagregación y hay que esperar a los compañeros a que puedan poner un nuevo antiagregante. Entonces, mi consejo, para los que estamos en ciudad, los servicios de emergencias médicas vienen muy rápido. Por lo tanto, yo administraría aspirina y esperaría hasta que los compañeros decidiesen si hay que hacer la carga de clopidogrel o el segundo antiagregante. En caso de que nos encontremos en rural, donde he estado 6 años, pues a lo mejor tienes que tomar esa decisión y tampoco pasa nada. O sea, cuando llega el paciente, pues bueno, pues si desde la primera atención médica se ha puesto
la dosis, el segundo antiagregante es clopidogrel, pues bueno, pues haremos un manejo así. También es verdad que siempre que administras algún fármaco o tienes la duda para administrarlo, tienes el centro coordinador al que llamas y le dices, oye, ¿qué le pongo? ¿No? Le pongo esta y ellos a lo mejor te dicen, bueno, vamos a mirar las características del paciente, pero aún así, espérate. Bueno, pues nos esperamos. Entonces, hay 4 parámetros que definen que un paciente pueda tener un alto riesgo hemorrágico por el que tengamos que decidir poner un poquito menos de dosis de este segundo antiagregante. Y son que el paciente sea mayor de 75 años, que tenga un bajo peso, que pese menos de 60 kilos, que tenga antecedentes de haber tenido una hemorragia cerebral, que tenga una hemorragia activa en cualquier territorio, digestiva, ¿vale? En este caso no administraremos, que el paciente ya tome anticoagulantes orales, ¿de acuerdo? O que, y aquí no veo, o que sea un paciente patópata. Vale, pues en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de esperar, sería esto, es decir, si tenemos alto riesgo hemorrágico, administraríamos solo una dosis de 75 miligramos y en caso de que fuera menor de 75 años y no tú cumpliera los criterios de riesgo hemorrágico, haríamos la carga de 300, ¿vale? Entonces, cuando vienen nuestros compañeros, ¿vale? Del servicio de emergencias médicas, ellos tienen muy claro que si este paciente va a una angioplastia primaria, lo que harán, y os lo vamos a resumir porque, os lo voy a resumir porque porque el saber no ocupa lugar y está bien saberlo. Entonces, si no hay información previa del paciente, porque no podemos consultar la historia, o bien tiene un alto riesgo hemorrágico, se completará, ¿vale? Hasta 600 miligramos la dosis de clopidogrel y además ellos le administrarán heparina. En caso de que el paciente ya lleve una doble antiagregación, pero no haya un riesgo hemorrágico alto, en este caso se utilizará ticagrelol en dosis de 180 miligramos. Y si el paciente es diabético, ¿de acuerdo? Estos pacientes nuestros que tienen este super riesgo cardiovascular, o bien estamos ante un infarto extenso, aunque no presentemos un alto riesgo hemorrágico, en este caso administrarán prasugrel 60 miligramos. Vale. Entonces, nosotros, ¿vale? Ahora volvamos, antes de que lleguen los compañeros de la extrahospitalaria, tenemos al paciente y es un paciente que tiene dolor. Entonces, hay que administrar como vasodilatador nitroglicerina en comprimidos sublinguales, siempre valorando el estado hipotensor. Si tuviera una tensión más baja de 9 o una bradicardia, tendríamos que evitarlo. Y entonces, utilizar morfina para mejorar la sensación tanto disneica como de dolor, ¿de acuerdo? Y bueno, ya conocemos la dilución y la dosis hasta llegar a un máximo. Si el paciente tuviera ansiedad, está indicado poder dar un diazepam, tanto de 5 como de 10 miligramos, y en caso de vómitos podemos poner metoclopramida endovenosa. Entonces, datos imprescindibles, y cuando digo imprescindibles es porque cuando se hacen los self-audits de los diferentes códigos infartos de las diferentes comunidades autónomas, los errores son comunes. ¿Por qué? Porque se nos olvida apuntar según qué datos. Pensad que en función de la hora que pongamos en el electro, en el primer electro que hagamos, de ahí corre el tiempo. O sea, es muy importante poner el nombre del paciente en el electro y también poner la hora en la que se realiza el electro. Y si lo estamos haciendo con o sin dolor. Esto antes no ha salido, pero acordaos que para activar el código ictus, si por ejemplo diéramos nitroglicerina al paciente y el paciente tuviera cambios, es decir, ese SST rectificara y bajara, ya no estaríamos hablando de un código infarto, porque el código infarto por definición es, aunque administremos vasodilatadores antiaginosos, persista esa elevación del segmento ST porque significa que esa arteria, ¿de acuerdo? Aún está cerrada, obstruida. Vale. Entonces, acordémonos, porque ahí fallamos. ¿De acuerdo? Importante.
hay que poner en el electro y en la historia clínica, perdón, la hora de inicio, la cronología, es decir, cómo empezó. Pues el señor estaba haciendo esto y primero le empezó por aquí, luego se le fue aquí, vale. Y las características de dolor, opresivo, quemante, bueno, pinchazo, lo que el paciente explique, ¿de acuerdo? Registrar las constantes, tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, glicemia. ¿Qué medicación le hemos administrado y a qué hora se la hemos administrado? Porque si no escribimos que le ponemos metoclopramida o no escribimos que le ponemos diazepam y tenemos una dosis máxima, cuando va en ambulancia y está nervioso, le dan otro diazepam, nosotros ya le hemos dado uno. Pues que quede registrado. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, los antecedentes patológicos que nos van a ayudar en el manejo y sobre todo la medicación actual por si hubiera algún tipo de contraindicación, las alergias. Y entonces, lo que decimos, cuando se hacen los audits, electros sin nombre, sin hora de realización del electro o si el paciente tiene o no dolor, son los datos que más suelen faltar. Por lo tanto, electro con hora de realización, identificar el electro con el nombre del paciente, que aunque nos parezca que esto, pues cuántos se acumulan encima de la mesa, que ya no sabemos si es de este paciente o del que vino hace una hora, ¿de acuerdo? Y aclarar si es con o sin dolor. Muy bien. Bueno, pues ya estamos. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Aquí tenéis mi skyline, Barcelona Skyline, de mi ciudad. Y nada, deciros que aquí estoy a vuestra disposición por si hay alguna duda y que quiero repetir el año que viene. Gracias.